Y cambiando de tema, el Museo de Memoria y Tolerancia ofrece una exposición que invita a la reflexión sobre la violencia de género. Vamos a ver de qué se trata. Con un desbordamiento de cruces rosas, es como da la bienvenida a la exposición Feminicidio en México, ya basta, en el Museo Memoria y Tolerancia, un homenaje a las mujeres víctimas de este acto. Lo que nosotros hacemos en esta exposición es cuestionar a las mujeres y a los varones acerca de las actitudes que avalan, ¿no? Una madre que da preferencia a sus hijos varones es lo más común, tristemente, en nuestro país. Al iniciar la exposición se encuentra un mapa en donde se muestra un tejido rosa que cruza por toda la República, mostrando que es un problema que abarca a todo el país. Después una fotografía a gran escala con rostros de mujeres desaparecidas en Juárez se hace presente en la instalación sonora de Teresa Margolles llamada Sonidos de la Muerte, en donde se perciben sonidos de los lugares en donde se encontraron los cuerpos de las mujeres en la fotografía. Después de este pasillo viene una pieza en donde se reúnen 25 casos emblemáticos de feminicidios. Aquí se muestran fotografías y el proceso legal que reciben estos. La exposición también hace homenaje a los familiares. Pretende lograr una empatía entre el público y las familias, por medio de la sala Cuartos Vacíos. También hay que pensar en los familiares de las víctimas, en esas madres, en esos padres, en esos cuartos vacíos, en esas listas de actividades, de sueños que dejan, que se quedan inconclusas. Esta exposición no solo busca informar sobre estos hechos, busca prevenir y concientizar. Estará abierta hasta mayo de martes a viernes de 9 a 18 horas y sábados y domingos de 10 a 19 horas. Con imágenes de Andrés Brito, Mariana Sánchez, 21 Noticias.